Bueno, tenemos una oración, así arrancamos, ¿les parece? Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos por este medio para poder encontrarnos, Señor, virtualmente, pero poder vernos a través de las computadoras, de los teléfonos. Gracias porque tenemos estas herramientas y podemos abrir tu palabra, podemos leer y conocerte, y también podemos escuchar, Señor, un mensaje de tu parte. Bendícenos en este momento, bendice cada hogar que estamos escuchándonos y viéndonos en este momento, y queremos rogarte que nos estés hablando a los corazones de los que estamos escuchando. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes a todos. Espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a tener un pequeño pensamiento acerca de esta palabrita que la tenemos muy familiarizada hoy en día, que es el aislamiento. ¿Sí? Estamos viviendo un tiempo, técnicamente hablando, preventivo, social y obligatorio de aislamiento. ¿Sí? Ya llevamos, si no me equivoco, algo de 2 meses ya de puertas adentro. Y sin dudas, este tiempo las actividades han sido alteradas, las reuniones, el estudio, las salidas, el trabajo, la economía han sufrido cambios y alteraciones. La vida normal que teníamos tiene una nueva y momentánea modalidad, ¿sí? Vivir puertas adentro no lo esperábamos, tampoco estábamos preparados, y como toda situación desconocida, nos trae con ella, como toda situación desconocida, nos empezamos a hacer preguntas de por qué Dios permite esto, hasta cuándo, cómo vamos a salir, ¿sí? Y son preguntas que está bien que salgan porque somos humanos y tenemos miedos a veces, pero ya para ir entrando un poquito más en tema, ¿sí? Los invito a que vayan, los que tienen Biblia, a ir buscando en Deuteronomio, capítulo 8. Agus, si se escucha bien, haceme alguna seña porque no veo nada. Va bien, papá, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Deuteronomio capítulo 8, quinto libro de la Biblia, verso 2 y 3, vamos a leer, para poder descubrir lo que Dios espera de nosotros y comprender sus propósitos en los tiempos de aislamiento. Dice este pasaje: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A lo largo de la historia, hasta acá la lectura, a lo largo de la historia vemos cómo Dios preparó y permitió desiertos, tiempos de aislamiento en su pueblo, en sus hijos, ¿sí? ¿Para qué permitió esto? Para probar sus corazones, para transformarlos, para enseñarles, para hacerles bien, para sorprenderlos con sus más maravillosas cualidades. Algunos pasaron días, otros pasaron meses, otros pasaron años, ¿sí? Pero ninguno de ellos, después de ese tiempo de desierto, ninguno de ellos después de ese tiempo de aislamiento, llámese prisiones, llámese desierto, ninguno fue el mismo. Y esas personas fueron grandemente usadas por Dios después de ese tiempo de aislamiento, ¿sí? Algunos ejemplos que podemos rescatar de la Biblia son, por ejemplo, Moisés, tuvo 40 años en el desierto y después fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Otro ejemplo es José, allí en la prisión, 2 años en prisión, y después sabemos lo que hizo José, ¿no? Era segundo
del faraón, ¿sí? Gobernador de todo Egipto. Como les decía, algunos pasaron meses, otros años. Nos acordamos de Jonás, lo más chiquito, recuerdan la historia de Jonás, allí 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Nos acordamos de Daniel, allá Chicho me levantó la mano recién, de Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Y son tiempos de aislamiento que Dios permitió, que Dios preparó para que sus hijos, como les decía antes en Proverbios, en Deuteronomio, para enseñarles, para hacerles bien, para probar sus corazones, ¿sí? Y otro ejemplo, que es el que nos vamos a meter ahora, es el de Pablo y de Silas, ¿sí? Estuvo en aislamiento allí en la cárcel de Filipos. Y vayan buscando, el que tenga Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ¿sí? Y quiero que pensemos en un árbol, ¿sí? En los árboles grandes generalmente tienen raíces profundas, tienen raíces grandes porque necesitan aguantar todo el peso que tienen, que si se le viene un viento, una tempestad, puedan quedar en pie, ¿no? Y eso es lo que quiero que tengamos en nuestras vidas, una vida espiritual de raíces profunda, y que no sea una vida espiritual de raíces superficiales. Vamos a leer allí en Hechos 16, verso 20. Verso 20 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta acá la lectura del pasaje. Y lo tenemos a Pablo y a Silas, ¿sí? Dos misioneros, ¿sí? Para los que no saben, los misioneros tienen esta labor de ir a dar a conocer el mensaje de Dios a otros lugares donde no se ha predicado aún, ¿sí? Donde no se conoce. Entonces estaban Pablo y Silas predicando allí en la ciudad de Filipos, y resulta que después de haber predicado, si leemos anteriormente en el pasaje, los meten preso. ¿Y por qué los meten preso? ¿Con qué título los meten preso? Ahí en el verso 21, ¿sí? Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, ¿sí? Por ese motivo los meten preso. Y quiero que seamos como niños en este momento y tratemos de imaginar la situación, ¿sí? Tratemos de meternos en la historia un poquito. Estando Pablo y Silas
predicando el Evangelio, los meten preso. Es un pasaje que me gusta mucho porque tiene muchos detalles, ¿sí? Detalles que hacen a la historia. Y tratemos de meternos allí con Pablo y Silas en ese disturbio que tuvieron que pasar, ¿sí? De cuando los meten preso. Dice el verso 22, dice que les rasgándoles las ropas, ¿sí? O sea que les rompieron las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿sí? Y después, en el verso 23, dice, después de haberles azotado mucho, ¿sí? Fíjense esos pequeños detalles, cómo nos ayudan a entender. No es que le dieron un cintazo y le dijeron, vaya para adentro. No, sino que los azotaron con vara. Primero, los meten injustamente en la cárcel. Segundo, les rompen la ropa. Tercero, los azotan mucho, ¿sí? Y con varas. Imagino que habrán quedado lastimados después de eso. Y después, fíjense, ¿no? Le piden al carcelero que los metan en la cárcel, en el calabozo de más adentro, que los ponga con seguridad. Parecían que eran super narcotraficantes de la Al Qaeda, ¿no? Y encima les aseguran los pies en el cepo, ¿sí? O sea que no se podían mover. Allí en el calabozo no se podían mover. Y cuál hubiera sido, yo me preguntaba, cuál hubiera sido la conversación de Pablo y de Silas. Si nos tocara vivir esa situación a nosotros, ¿sí? Una injusticia así, ¿cuál hubiese sido esa conversación? Claramente, si seguimos leyendo, sabemos qué pasa, ¿no? Pero podría haber renegado Pablo y Silas, ¿no? Haber dicho, ¿por qué estamos acá? ¿Viste que te dije, para qué vamos a venir a esta ciudad a predicar? Si sabíamos que nos encontrábamos con esto, no veníamos. ¿O por qué Dios permite que nos pase esto si estamos predicando su evangelio? En ningún momento Pablo y Silas reniegan de lo que le está pasando, ¿sí? ¿Y qué estaban haciendo allí en el calabozo, en esas condiciones inhumanas, inhóspitas, doloridos por los azotes? Estaban orando, el verso 25, orando y cantando himnos a Dios, ¿sí? Que podamos tener esto de ejemplo para nuestras vidas. En este tiempo de aislamiento, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Lo estamos ocupando en Netflix? ¿Lo estamos ocupando solo en el trabajo? ¿En los quehaceres de la casa? ¿En qué lo estamos ocupando? ¿Sí? Que podamos tener este ejemplo de Pablo y Silas. Oraban y cantaban himnos a Dios. Dice allí en Santiago, no lo lean, se los refiero, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas, ¿sí? Y qué importante es los himnos, ¿no? Acá dice que cantaban himnos. ¿Cuántas verdades que tienen los himnos, ¿no? Y qué lindo es no perdernos el tiempo de la alabanza en las reuniones, poder llegar a horario, para que esos himnos, esos cánticos espirituales, se queden grabados en nuestra memoria y en el tiempo de angustia, de la aflicción, pueda salir una alabanza también de nuestra boca. Por referir a alguno, o que amigo nos es Cristo, ¿sí? En ese tiempo de padecimiento, de tribulación, de problema, de enfermedad, poder decir, Cristo está conmigo, qué consolación. Poder decir, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, el himno preferido allí de Mauri. Tesoro incomparable, Jesús mi amigo fiel, ¿sí? Que podamos recordar, ¿sí? Esos himnos para ese tiempo de angustia, de aflicción, ¿sí? Entonces, para continuar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de aislamiento, ¿sí? Que Dios pueda encontrar en cada familia aquí representada
en cada hogar, puertas adentro, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Que a medianoche, dice el verso 25, otro detalle ahí que me gusta, a medianoche, no es que se levantaron a las 10 de la mañana y ya tenían el devocional ahí que nos mandó Luis y Hugo en el WhatsApp, ¿no? Dice que a medianoche no hay horario para orar y cantar alabanzas al Señor. De mañana, de mediodía y de noche, dice el Salmo, te buscaré. Que pueda hacer esto en nuestras vidas. Y me preguntaba el otro día, ¿qué habrían estado cantando, no? Y dice el Salmo 46, verso 1 y 2, fíjense, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Si seguimos leyendo, ahora el verso 26 viene un terremoto, ¿sí? Y este verso es increíble porque dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Tranquilamente Pablo y Silas podrían haber estado cantando este salmo, ¿no? Y qué lindo es poder acordarse de los salmos, de las promesas del Señor, cuando estemos pasando por un problema, por una tribulación. Nos decía el Dani el otro día, las puertas de la iglesia están cerradas, pero no las puertas del cielo, y no tampoco las puertas, tampoco están cerradas las Biblias, que podamos tener tiempo de lectura, de meditación, allí puertas adentro, con nuestra familia. Para continuar, verso 26, ¿sí? Entonces sobrevino de repente, y ahí otro lindo detalle, un gran terremoto, ¿sí? Era un gran terremoto, me imagino uno en la escala de Richter, como se dice, de número 6, ¿sí? Enorme, como los que hay allá en Mendoza, ¿no, Lucas? Yo nunca estuve en un terremoto, ¿no? Pero me imagino que si llego a estar en uno, lo primero que me saldría a hacer es salir corriendo a la calle, porque si no, pienso que se me viene el techo en la cabeza. Pero pónganse de nuevo en la situación de Pablo y de Silas. ¿Cómo estaban? Estaban en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, y encima había un candado en la puerta, del lado de afuera de la puerta. O sea que no podían salir corriendo. Y Pablo y Silas tenían en claro su situación de que Dios estaba ahí en todo eso. El terremoto fue tan grande que dice que se movieron todos los cimientos de la cárcel, se sacudían. Y al instante, dice ahí el verso 26, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Fíjense el detalle. Se movió todo, tembló todo, las cadenas de todos se soltaron, se abrieron todas las puertas, pero fíjense que, como le dije otra vez, no hay nada escrito de que algún preso sufrió un daño, ¿no? Y claramente este terremoto estaba controlado por Dios. Claramente estaba controlado por la autoridad divina. Y muchas veces quiero que saquemos enseñanza de este verso, que podemos estar como Pablo y Silas, en una situación injusta, por ejemplo que lo metieron en la cárcel, les rompieron sus vestidos, sus ropas habrán estado con frío, sus espaldas todas heridas, sin estar sanadas, sin estar curadas, y encima le habían puesto los pies en el cepo. O sea que tampoco se podían poner en una postura cómoda como para que esas heridas no se le ensucien con la tierra y el piso del calabozo, ¿sí? Me imagino que no habrá sido una cárcel como las de ahora, que habrá sido una cárcel con piso de tierra, sucia, no como las que vemos hace poquito, veía ahí en Buenos Aires, estos porteños, mirá, en la cárcel de Devoto, que los presos estaban pidiendo mejores condiciones por lo del coronavirus, y los presos se habían sentado a negociar con
con el gobierno para que le den mejoras, ¿no? Ya el país de locos. Y Pablo y Silas claramente no habrán tenido esas condiciones, ¿no? No habrán tenido un celular, nada. Habrán estado en las peores condiciones, con bichos alrededor, me imagino también. Y quiero que saquemos este ejemplo para nuestras vidas, de que podemos estar muy mal, con muchos problemas, como estaban Pablo y Silas, pero aún encima puede venir un terremoto para nuestras vidas. Puede venir un terremoto, pero tenemos que estar conscientes que ese terremoto está siendo controlado por Dios, ¿sí? Y de ahí viene nuestra ayuda, nuestro socorro, ¿sí? Nuestro auxilio. Sigamos leyendo, el verso 27. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Hasta acá la lectura. El carcelero, ¿sí? Claramente habrá estado escuchando lo que cantaban y oraba Pablo y Silas. Porque fíjense otro detalle, ahí en el verso 25, al final dice que los presos los oían. Y ellos estaban en el calabozo de más adentro. O sea que Pablo y Silas no estaban cantando y orando en voz bajita. Estaban cantando fuerte, porque dice que los presos los oían. O sea que hasta el calabozo del primer calabozo estaba escuchando lo que Pablo y Silas cantaban y oraban. Y claramente el carcelero también, ¿sí? Y quiero que saquemos esto de ejemplo para nuestras vidas. ¿Estamos dando testimonio aún en este tiempo de aislamiento? Dios permitió que Pablo y Silas estén pasando por eso, y aún así ellos seguían dando testimonio. Estamos dando testimonio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a quien sea que tengamos cerca. Estamos dando testimonio de que tenemos un Dios, de que tenemos un Salvador. Dice que el carcelero apenas sintió el temblor, se despertó y las autoridades romanas, ¿sí?, no admitían excusas cuando se le escapaba un preso a los carceleros. Entonces pagaban con su vida. Y el carcelero sabía muy bien lo que le esperaba. O sea, usó el sentido común. La cárcel toda abierta, las puertas todas abiertas, lo primero que hacen los presos, ¿qué es? Huir, ¿no? Y este carcelero claramente sacó la espada de su vaina y se iba a matar. Y Pablo, de allá del fondo de la cárcel, vio la sombra esa a la medianoche y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Que podamos ser como Pablo, que podamos ser como Silas, de rescatar a un alma para el Señor, ¿sí? Que podamos advertir en este tiempo de aislamiento, ¿sí?, así como lo hizo Pablo y Silas al carcelero. ¿Y qué es lo que le dijo Pablo y Silas? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Es tan sencillo como eso, y tan fácil, que es creer, nada más. El Señor no te está pidiendo que hagas una procesión, no te está pidiendo que deposites plata, no te está pidiendo nada, porque todo lo que había que hacer lo hizo el Señor Jesús allí en la cruz. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados, ¿sí? Y Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Dios. Hoy Joaquín nos mandó un videíto para todos los chicos de la escuelita, para que se lo podamos reenviar a los padres. Algo tan sencillo hizo que puso, no sé si me están viendo, no. Puso
un huevo y lo iba a aplastar con un martillo, ¿no? Y para que no se rompa ese huevo, le puso una lata, ¿sí? Y le pegó el martillo a la lata. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Nos cubrió, ¿sí? Porque ¿cómo es el texto? La paga de nuestros pecados es la muerte, ¿sí? Pero el Señor ocupó ese lugar ya. No hay que hacer más nada. Y no sé quién estará escuchando en este momento el mensaje de ese lado, porque no los puedo ver a todos, pero te digo que hoy es un día para reconciliarse con el Señor. Hoy es un día para que prestes atención que Dios te está llamando. Dios permitió que puedas escuchar este mensaje y Dios te está esperando, ¿sí? La decisión es de cada uno. Dice el carcelero que en el verso 34, en el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿sí? La salvación es personal. El carcelero lo único que pudo hacer es invitar a Pablo y a Silas a que pasen a su hogar para que les predique a los de su familia también, ¿sí? Si tenés un familiar ahí con vos, invítalo, hacelo escuchar el mensaje, hablale del amor de Dios. Y que podamos tener este ejemplo del carcelero, ¿sí? Que inmediatamente reconoció que era pecador y se acercó a los pies de Cristo. Hoy Dios te está hablando de forma apacible, te está hablando al oído, diciendo, vení, cree en mí, yo envié a mi Hijo amado a morir por vos allí en la cruz. No esperes a que haya un terremoto en tu vida, no esperes a que haya un gran terremoto, como dice ahí el verso 26, un gran terremoto para que Dios te llame de nuevo. No sabemos cómo vamos a salir de ese terremoto. Por eso, hoy te invito a que podamos, en este tiempo de aislamiento, a ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, a tener tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiempo de alabanza, ¿sí? Que podamos recordar los himnos, los cánticos espirituales, que podamos seguir dando testimonio. Las puertas de la iglesia están cerradas, pero no las puertas del cielo, ¿sí? Mediante un mensajito, mediante un estado, subiendo un texto, podemos dar a conocer el mensaje de la salvación. No sabemos el alcance que podemos tener. Ahí con el grupo de jóvenes y adolescentes estamos subiendo proverbios todos los días y no sabemos el alcance que puede tener un proverbio en la vida de otra persona, ¿sí? Y así que los invito a que puedan en este día a seguir dando testimonio, ¿sí? Puertas adentro, allí, en cada hogar, poder seguir dando testimonio, predicando el Evangelio, orando y cantando himnos a Dios como lo hacía Pablo y Silas, ¿sí? Porque después, si seguimos con la historia de acá, de Filipos, nace una iglesia, ¿sí? Y me imagino que este carcelero y su casa, que también se bautizó después, como leíamos, y aceptaron al Señor, nació una iglesia, ¿sí? No sabemos lo que puede hacer el Señor en este tiempo de aislamiento, así que los invito a todos a que podamos tener presente estos pequeños consejos, a tener raíces de espirituales profundas y no superficiales como las que tenía Pablo y Silas. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permites tener para poder abrir tu palabra, para poder encontrar en tu palabra tantos detalles que nos ayudan, nos enseñan, nos edifican, nos exhortan a poder seguir dependiendo de ti, a poder seguir adorándote, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder seguir dando testimonio de ti a través de la tecnología, a través de los mensajes y poder de esta forma llevar nuevas almas a tu presencia, Padre. Queremos pedirte que bendigas cada familia que está aquí representada, Señor, que bendigas a los hermanos que no te pueden escuchar, que puedan escuchar este mensaje
después, más tarde, Señor, que pongas en sus corazones el deseo de hacerlo y que no nos enfriemos, Padre, que podamos seguir cada día buscándote en oración, en lectura y en meditación, Señor. Queremos darte gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.